Hola, bienvenidos a Matemáticamente Interesante. En esta ocasión veremos un tema de cálculo integral, que son los sólidos en revolución. El ejercicio que vamos a resolver en este video es obtener el volumen de la función y igual al logaritmo natural de x con las condiciones y igual a 0, x igual a 1 y x igual a e. Y bueno, primero, ¿qué es un sólido en revolución? Bueno, tenemos una figura en 2 dimensiones, que puede ser una figura o un pedazo de una figura. En este caso, sería la figura que está en color azul. Es un pedacito de la función logaritmo natural. Esta es una figura plana. Vuelvo a repetir, es una figura que está en 2 dimensiones. Si nosotros, por ejemplo, la ponemos pegada a un lápiz o a un palo de madera y la giramos, que eso significa revolución, girar, dar vueltas, entre más rápido lo giremos, se va a formar una figura 3D. Y esta figura 3D es a la que vamos a calcular el volumen. También, como tenemos una función, significa que el método que vamos a utilizar es el método de Lisco, que esta es la fórmula. Entonces, vamos a poner integral de a a b de pi por la función elevada al cuadrado por la diferencial. Y entonces, sustituyendo los datos, vamos a quedar como pi por logaritmo natural de x al cuadrado por la diferencial de x. ¿Cómo sé que es por la diferencial de x? La condición ya me lo dice. Lo veo en y igual a 0. Y igual a 0 es la ecuación del eje x. Entonces, en español podemos tener la expresión eje x o podemos tener la ecuación que sería y igual a 0. Es como en geometría analítica que nosotros conocemos la expresión línea recta. Es una expresión en español, pero sabemos que la expresión simbólica, una expresión simbólica para indicar una línea recta, sería y igual a mx más b. Entonces sabemos que esta es la ecuación, es decir, la expresión en matemáticas, la expresión simbólica, y esta sería la traducción en un lenguaje español. Es decir, el lenguaje matemático en su forma oral o escrita, que eso ya depende de cada idioma, el español, el inglés, el francés. Entonces, la condición y igual a 0 solo significa que se va a integrar con respecto al eje x. Por eso la diferencial es con respecto a x. Los límites de integración también están en el eje x, que sería de 1 a e. Entonces, e se pone arriba porque recuerden que el límite más grande va en la parte de arriba y sabemos que el número de Euler es aproximadamente 2.71. Y bueno, como pi es un número, podemos sacarlo fuera de la integral y nos quedaría logaritmo natural de x. El cuadrado lo podemos poner afuera o en medio
significa lo mismo, una potencia al cuadrado. Por elegancia se pone en medio por la diferencial de x. Esta es la integral que vamos a resolver en el ejercicio. Y hay unos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, recuerda que cuando tenemos una expresión al cuadrado, significa que se multiplica dos veces la misma expresión. Entonces, logaritmo natural de x al cuadrado significa que vamos a multiplicar logaritmo natural de x por logaritmo natural de x. Y cada vez que nosotros podemos ver una expresión de multiplicación o división, es como que una pauta que te indica que vamos a utilizar el método por partes. Entonces, como estrategia para saber cuándo se utiliza el método por partes es porque tú ves multiplicaciones o divisiones de funciones. Aunque la realidad, al utilizar el método por partes, es que tú tienes una u, que es una función, pero como estrategia es cuando tú ves una multiplicación o división, hay que utilizar el método por partes, como ya lo hemos visto en otro video anterior. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que logaritmo natural de x es una forma elegante actual de escribir el logaritmo natural y el logaritmo neperino, porque la forma antigua de escribirlo era logaritmo de base e de x. Por lo tanto, si yo evaluara logaritmo natural n en el número de Euler, es como si yo estuviera evaluando logaritmo de base e de e. Y esto me da como resultado el número 1, así como también logaritmo de base 2 del número 2 sería igual a 1, logaritmo base 4 del número 4 sería igual a 1. Y por otro lado también hay que recordar que el logaritmo de 0, es decir, del argumento 0, vale 1, y logaritmo natural de argumento 1 vale 0, perdón. Logaritmo natural de 0 y logaritmo natural de 1, ambos valen 0. Como el método tiene que identificar quién es la u y quién es la diferencial de u, entonces se puede resolver este ejercicio de dos maneras diferentes. La forma 1 y la forma 2. Podemos poner aquí integral de 1 a e de logaritmo natural de x por logaritmo natural de x por de x, aquí igual integral de 1 a e de logaritmo natural de x por logaritmo natural de x de x. La forma 1 podríamos tener que logaritmo natural de x es nuestra u
y logaritmo natural de x es nuestra diferencial de b. Recuerda que en esta parte se va a diferenciar y en esta parte se va a hacer la integración. O la forma 2, que sería que la u es una multiplicación de funciones y la diferencial es solamente de x. Aquí igual también se va a diferenciar y de este lado se va a integrar. Vamos a hacer los dos métodos. Primero uno y después el otro para que vean que en el caso de los logaritmos se puede hacer de estas dos formas. Y bueno, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Y recuerden que la diferencial es poner la derivada multiplicada por el símbolo de diferencial. Entonces significa que la diferencial de u sería 1 sobre x de x. Y integrar logaritmo natural, esto si lo recuerdan es por el método por partes. Porque no tenemos una fórmula inmediata que nos dé la respuesta de logaritmo natural en integrales. En diferencial sí tenemos, en derivadas sí tenemos una fórmula para el logaritmo natural, pero en integrales no tenemos fórmula inmediata, por eso se aplica el método. Y este logaritmo natural es muy fácil. Es este. Recuerden que la u sería el logaritmo natural de x, la diferencial sería de x, la diferencial de u sería dx sobre x y la integral de dx sería x. Y por la fórmula del método por partes se va a multiplicar en diagonal primero u por b, que sería esta partecita que estamos viendo, y luego menos la integral de b por la diferencial de u, que sería esta multiplicación de los datos en línea recta, que sería esta partecita. Y como podemos ver, tenemos una x arriba, una x abajo. Abajo es una fracción y x sobre x es igual a 1, así que nos quedaría la integral de dx. Y nos quedaría entonces como resultado final x por la logaritmo natural de x menos x más una constante de integración. Recuerda que matemáticamente las dos operaciones que existen solamente es suma y multiplicación. Por eso, aunque al hacer la multiplicación del signo menos por x más c, que realmente nos debería de quedar menos x menos la constante de integración, esta constante de integración es un número desconocido que no sabe si es positivo o es negativo. Por ejemplo, si fuera
negativo, si fuera menos 2, entonces me quedaría menos x más 2. Y si fuera un número positivo, por ejemplo 5, me quedaría menos x más 5. Perdón, menos x menos 5. Y como la suma es una operación que existe en matemáticas, si no la resta, tenemos una suma de números negativos, no una resta. Entonces, por eso siempre se pone como respuesta final más c. Y bueno, ya con esto regresamos a nuestro ejercicio. Y sabemos que nos va a quedar como resultado x por logaritmo natural de x menos x. La constante de integración no se pone porque vamos a evaluar en los límites 1 y e. Vamos a empezar a resolverlo. Pues la fórmula va a ser u por b menos integral de b de u. Entonces nos quedaría x por logaritmo de x menos x, que multiplica al logaritmo natural de x menos integral de x por logaritmo natural de x menos x por la diferencial de u, que sería 1 sobre x de x. Ahora, lo que tenemos que recordar es que, primero, 1 sobre x de x se puede escribir también como dx sobre x. Y por otro lado, esta fracción pequeñita, por el principio de la aritmética, se puede hacer más larga. Es decir, que quede así. X por logaritmo de x menos x sobre x. Y en la parte del numerador, en la parte de arriba, se puede factorizar una x, que nos quedaría x por logaritmo natural de x menos 1 sobre x. Y estas x se pueden eliminar porque da como resultado x entre x igual a 1. Entonces, nuestra simplificación de la integral quedaría como menos integral
de logaritmo natural de x menos 1. Todo esto multiplicado por una diferencial. Y recuerda que siempre tienes que escribir todo completo, así que vamos a escribir otra vez el resultado completo, que es x por logaritmo natural de x menos x, que va a multiplicar al logaritmo natural de x. Y esta resta de funciones podemos separarla. Y recuerda, aunque oficialmente la suma y la multiplicación son las dos operaciones que existen, pues si no eres un estricto en el lenguaje de la matemática, pues puedes decir la palabra resta, aunque de manera correcta se diría suma de expresiones negativas. Y me quedaría como integral del logaritmo de x menos por la diferencial de x menos integral de la diferencial de x. Y el signo menos va a afectar a las dos integrales porque ya te estoy indicando que el signo menos afectaba a la resta. Volviendo a escribir todo el ejercicio completo, quedaría x por logaritmo natural de x menos x por logaritmo natural de x. Y tenemos que la respuesta quedaría como logaritmo x por logaritmo natural de x menos x por logaritmo natural de x menos y aquí podemos poner el resultado que ya sabemos de memoria del método de integración por partes del logaritmo natural de x, que quedaría x por logaritmo natural de x menos x menos y la integral de x sería x. Así que la respuesta final nos quedaría como x por logaritmo natural de x menos x, que multiplica al logaritmo natural de x menos logaritmo natural menos x por logaritmo natural de x más x más x, que lo podemos simplificar como x por logaritmo natural de x menos x por logaritmo natural de x menos x logaritmo de x más
2 veces x. Esta sería la respuesta de nuestra integral. Falta multiplicar por pi y también la evaluación. Entonces recuerda, estamos evaluando de 1 a e. Y después multiplicaremos por pi. Y esto nos quedaría entonces en la evaluación. Primero ponemos todo este resultado evaluando e en la letra x menos todo este resultado evaluando el número 1 en la letra x. Entonces, vamos a empezar. Sería e por logaritmo natural de e menos e que multiplica al logaritmo natural de e menos e por logaritmo natural de e más 2 veces e menos, y vamos a hacer la evaluación con el número 1, que quedaría 1 por logaritmo natural de 1 menos 1 todo esto está multiplicando a logaritmo natural de 1 menos 1 por logaritmo natural de 1 más 2 por 1. Y entonces tenemos que nos va a quedar, si simplificamos, que es e, logaritmo natural de e sería el número 1, así que nos quedaría e multiplicado por 1 menos e, logaritmo natural de e vuelve a ser el número 1. Se puede comprobar en calculadora si metes
la expresión logaritmo natural de e menos e que multiplica al logaritmo natural de e, que sería otra vez el número 1, más 2e menos aquí nos quedaría 1 por logaritmo de 1 es logaritmo de 1. Que de antemano el logaritmo natural de 1 es 0, pero ahorita lo vemos. Que multiplica el logaritmo natural de 1. Menos, y 1 por logaritmo natural de 1 sigue siendo logaritmo natural de 1. Y 2 por 1 sería 2. Cerramos corchete. Ahora, e por 1 menos e sería 0. Es decir, esto se va a eliminar. 0 por 1 menos e por 1 sería e más 2 veces e menos logaritmo natural de 1 menos 1. Logaritmo natural de 1 recuerda que es 0. Menos 1 nos va a dar como resultado menos 1. Que multiplica el logaritmo natural de 1. Que es 0. Pero lo voy a escribir aquí en este momento. Logaritmo natural de 1. Y luego vamos a hacer a restar logaritmo natural de 1. Que nos va a hacer otra vez 0. Más 2. 0 por 1 nos va a dar 0. Menos e más e te va a quedar una e positiva. Menos nos va a quedar aquí menos logaritmo de 1. Otra vez menos logaritmo de 1. Más 2. Y esto nos quedaría e menos el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 1 sería menos 2 veces logaritmo de 1 más 2.
cerramos corchetes. Y esto quedaría como E menos por menos da más. Entonces, como ya habíamos dicho desde el principio, el logaritmo natural de 1 es 0, solamente que lo quise hacer la operación hasta el final. Y por eso mismo que el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, es como si tú tuvieras 2 veces multiplicado el número 0 menos 2, lo que nos da como resultado final de la integral, que es e menos 2. Esta es la respuesta de nuestra integral. Ahora nos falta multiplicar por pi. Recuerda que el inicio del ejercicio se multiplica por una pi. Que es integral de 1 a e de pi por la función al cuadrado, que es logaritmo natural, quedaría como pi por e a la menos 2. Es decir, tenemos el pi afuera por ser un número. Nada más habíamos dejado nuestra integral con logaritmo natural. Esta expresión significa multiplicación y acabamos de obtener la respuesta de esta integral. Significa que pi se tiene que multiplicar por toda la respuesta de la integral, que nos dio como resultado e menos 2. Y si uno quiere saber la operación en decimal, el resultado en decimal quedaría aproximadamente como 2.25. Es el volumen de nuestro sólido en revolución. Y también podemos comprobarlo con una aplicación.
Aquí, por ejemplo, en el Wolfram alfa, podemos poner la indicación de volumen, la función, los límites de integración, y vemos que efectivamente nos queda lo que nos quedó a nosotros, que es m-2 por pi, que se aproxima al 2.25. Eso es todo por el momento. En el otro video vamos a hacer el segundo método. Hasta luego.